Vulnerados, podríamos decir, es el término que define esto que estamos charlando hoy, aquí en esta noche en Panorama, refiriéndonos a los chicos, a las chicas, a los niños, a las infancias, como también se menciona desde el discurso. Y está con nosotros Amancay Audicio, que es la subsecretaria de Familia en la provincia de Neuquén, precisamente para abordar estas temáticas. Amancay, gracias por aceptar el convite y charlar de estos temas, sensibles. Muy sensibles. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Han pasado dos hechos muy cerquita en el tiempo uno del otro, una semana de diferencia entre uno y el otro, que me parece que obligan a repensar y a reconfigurar acciones. De hecho, el 102 pasó de ser un teléfono de ayuda en horario de oficina para atender las 24 horas a partir de mañana, como primera acción. ¿Qué cosas hoy están modificándose desde el área gubernamental para decir, bueno, de qué forma vamos a abordar este tipo de temáticas que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con los abusos, que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con los consumos problemáticos? Exacto. La verdad que sí, estas situaciones que son tan sensibles, tan delicadas, que nos atraviesa a todos, nos hacen repensar nuestras acciones y las políticas públicas que llevamos adelante. Los dos casos, la verdad que... ¿Se plantean también que lo que se vino haciendo fracasa o fracasó? Se plantea que llegamos tarde. Yo creo que esa es, por lo menos desde mi área, pensamos eso, ¿no? ¿Por qué no llegamos antes? ¿Qué es lo que está pasando? Que las políticas públicas que tienen que ver con prevención y promoción no son suficientes y nos encontramos con esta vulneración de derechos graves, como ser el caso del niño que hoy está internado, y con el asesinato de Salomón. Así que yo creo que ¿Se plantea una cuestión de presupuesto? Sí. Porque, hace algunos minutos estaba Lumerman con nosotros aquí, sí, sentado también en esa silla, y hablamos acerca de que la salud mental es tal vez el área pobre dentro de la medicina, porque no tiene los mismos niveles de inversión que otras áreas. Esta circunstancia hace revisar, por ejemplo, cuestiones vinculadas al presupuesto, a la disponibilidad de recursos o incrementar los recursos. Sí, totalmente. Tenemos que pensarlo, tenemos que invertir en aquellos recursos necesarios para poder resolver esta problemática. Salud mental y adicciones es una problemática que atraviesa a todas estas situaciones que nosotros venimos trabajando, por lo menos desde la Subsecretaría de Familia. Yo siempre hablo desde la cartera que manejo y los números los manejo desde la Subsecretaría de Familia, siempre con articulación con otras áreas como ser salud, como ser educación, como ser la justicia. Y el 80% de las situaciones que nosotros tenemos de vulneración grave de derechos de niños, niñas y adolescentes están atravesados por la adicción, ¿sí? En sus progenitores. Ajá. ¿Y qué estamos hablando? Contadora, los números capaz que forman parte de esos gustos predilectos. ¿Qué números están manejando respecto de esta cantidad de casos que vienen atendiendo? Recién nos tirabas una pista, el 80% tienen que ver con adicciones. Pero ¿de cuántos casos estamos hablando? Nosotros por guardia de 2302, la 2302 es la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la ley provincial, de la cual yo soy órgano de aplicación. En el 2021, el corte que hicimos en octubre, la cantidad de llamados que se activaron por guardia fueron de 977 llamados. ¿En el año? En el año, ¿sí? De los 3 llamados por día. Sí, activados por distintos organismos, puede ser Defensoría. Me dijeron que el 102 explotó en las últimas horas después del caso este. Y seguramente, porque en realidad también tiene que ver con dar a conocer estos números de teléfonos que la ciudadanía tiene a disposición y que debe utilizarlos porque son servicios que brinda el Estado para, en el caso del 102 y en el caso de los teléfonos, digamos, que tenemos de guardia desde la Subsecretaría de Familia, el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, están a disposición para ellos y deben utilizarlos, y hay equipos interdisciplinarios que atienden estas situaciones. ¿El 102 está bajo el área de ustedes? No, el 102 está bajo la órbita del Ministerio de Salud,
¿sí? Es la línea de los niños, y la guardia que nosotros tenemos, que es el 0800-333-0944, opción 1, es la guardia de la Subsecretaría de Familia. Y en estas últimas horas, ¿tuvieron también alguna explosión en las llamadas o ese número todavía está muy poco al alcance del común de la gente? Ese 0800, el 0800 intentamos, digamos, promocionarlo para que todos lo conozcan, porque en realidad es un teléfono que abarca muchas vulneraciones de derechos, no solamente niños, niñas, esa es la opción 1, sino que personas mayores, mujeres en situación de violencia, que deriva al 148, personas en situación de calle, que hay un montón de situaciones, y en la opción 5, que funciona en el interior de la provincia con las guardias también, en 2302, en lo que es 2785, que es violencia familiar, y 2786, que es violencia de género. O sea, en un solo teléfono, digamos, en un solo número de teléfono, canalizamos todas aquellas atenciones de vulneración de derechos de personas. ¿Por qué no hay una sola línea que permita atender todas estas situaciones de vulneración? Digo, tenés varias opciones, el 0800, el 102, el 148. ¿Por qué no se simplifica o no se puede simplificar? En realidad, cuando nosotros planteamos el 0800 desde el Ministerio de Desarrollo Social, tiene que ver con el abanico de personas a las cuales nosotros atendemos, ¿sí? Poder que una persona, la persona a veces cuando está en crisis no puede identificar si estamos hablando de violencia, si es una persona mayor, no sabe si tiene que llamar a un número de teléfono o a otro número de teléfono porque entra por 2786, ¿se entiende? Entonces lo que pensamos desde el Ministerio es que sea un único número de teléfono que te da distintas opciones y que la gente pueda escuchar y a ver cuál es la opción, digamos, que se adecua a esa vulneración de derechos, sea que está padeciendo o que está viendo en una tercera persona. Eso, digamos, desde la lógica de las intervenciones que nosotros realizamos desde el Ministerio de Desarrollo Social. La línea 102 es la línea de los niños, ¿sí? Es la línea que deben conocer todos y cada uno de los niños de la provincia de Neuquén, y de hecho es una línea federal. Así que nosotros, de hecho, para no superponer, por ejemplo, a la línea de las violencias, que es el 148, el 0800, en la opción 3, deriva directamente al 148. Entonces, no superponemos los llamados. Amancay, tenemos dos situaciones familiares complejas, complicadas. Una familia ensamblada, una madre de 4 criaturas, ahora tiene solamente 3 hijos. La última pareja acusado del filicidio, de la muerte de Salomón y del abuso de Salomón. Tenemos otro caso, otra familia con consumos problemáticos, un niño intoxicado con cocaína ingresando a la guardia del Heller. ¿Cómo se tratan estos casos? ¿De qué manera han ido, no sé, en estas últimas jornadas abordando esas dos situaciones puntuales? En las dos situaciones siempre quien interviene es la justicia, ¿sí? Son las defensoras de los niños. ¿Y entonces cuándo interviene el área a tu cargo? El área a cargo mío siempre se activa con la guardia, ¿sí? Con la guardia de 2302, que es cuando la defensora nos avisa que hay una situación de vulneración de derechos, ¿sí? Sobre un niño. En ambos casos pasó lo mismo, digamos. Es la defensora quien nos comunica. Bueno, ¿y les comunicó la Defensoría Totalmente. Estas dos situaciones? Sí. Bueno, entonces repito la pregunta. ¿Y cómo abordan entonces estas dos situaciones? Una vez que la Defensoría nos comunica, digamos, sobre la situación, nosotros trabajamos sobre las órdenes también que da la justicia. O sea, que es lo que nosotros debemos hacer. Que nosotros, dentro de la Subsecretaría de Familia, tenemos distintos dispositivos. Algunos tienen que ver con prevención y promoción, son centros de fortalecimiento familiar, centros de desarrollo infantil y centros de coordinación comunitaria, y tenemos todo lo que tiene que ver con medida de protección excepcional hacia los niños, niñas y adolescentes, que son los hogares, los dispositivos de cuidado formal. Cuando Defensoría, digamos, nos dicta, o sea, y es el juez el que dicta una medida de protección excepcional, es cuando nosotros debemos actuar y tomar se toma la decisión. Se toma la decisión. La justicia es lenta. Sí. Por naturaleza es lenta. Sí, no debiera serlo, pero es lenta. ¿Hubo decisiones ya hubo normativos, hubo dictámenes, hubo alguna instrucción en estos casos el juez para con el área de tu debe cargo? Dictar la medida dentro de las 48 horas. O sea, el juez
tiene que dictar la medida dentro de las 48 horas. Y eso lo cumplen, o sea, no es que no se cumple. La medida se toma, se define, digamos, el lugar de ingreso del niño, niña, adolescente, que lo define el órgano de aplicación. Bien. Y trabajan sobre los menores, que son víctimas en este caso. Hay uno que ya no está, que es Salomón. Pero hay otro que sí. En el caso de Salomón tiene hermanos, 3 hermanos, que también están y que probablemente padezcan situaciones, digo, desde el prejuicio, digo, desde el juicio priorístico en todo caso, que padezcan situaciones. Ahora, ese entorno familiar con la pareja de este nene de 5 años, que no pudo ser el enlace con salud para que lo atendiera, porque fueron los vecinos, yo no sé en qué condición estarían, con la otra madre, ¿también trabajan ahí? Digo, porque el área es de familia, digo, ¿trabajan con esos adultos, no solamente con los niños? Exacto, se trabajan tanto con los niños en la restitución de sus derechos y se trabajan con los adultos, los progenitores. Traducímelo, ¿qué sería trabajar en la restitución de sus derechos? A los niños se les vulneraron sus derechos, ¿sí? Sí. El motivo de vulneración de derechos puede estar tipificado por violencia, negligencia, abuso sexual, ¿sí? Eso lo define, digamos, el juzgado y los equipos interdisciplinarios. En función de eso son los equipos de la Subsecretaría de Familia quienes empiezan a trabajar sobre que esos niños puedan volver, digamos, a vivir su vida familiar plena, digamos, como lo venían haciendo, como deben realizarlo, ¿sí? Eso, digamos, es la primera medida que se toma, o sea, es trabajar sobre esos niños, ¿sí? sobre sus sentires, sobre sus emociones, sobre la psiquis. Necesitan muchos tratamientos, entonces los tratamientos individuales se hacen por fuera de la Subsecretaría de Familia, o sea, hay un abordaje interdisciplinario y que tiene que ver con la situación individual y particular de cada uno de esos niños. A veces los motivos de vulneración de derechos no es lo mismo en uno o en otro, por más que sean hermanos. ¿Sí? Se entiende, digamos. ¿Y eso se hace dentro de instituciones, en hogares sustitutos, en hogares que tengan que ver tal vez con otro vínculo familiar ampliado? Por eso, cuando el juez dictamina una medida de protección excepcional, una medida de protección excepcional es la máxima medida que se toma con un niño, que es la separación del niño con su familia, con su familia de origen. Y pueden suceder 3 opciones. O va una familia extensa, digamos que son familiares de ese niño. Tíos, abuelos. Exactamente. Sí. Puede ser familias solidarias, que son familias que no tienen, digamos, un vínculo con esos niños, niñas o adolescentes, pero son familias transitorias de acogimiento donde ese niño se desarrolla dentro de un ámbito de una familia. ¿Hay familias solidarias acá en Neuquén? Hay familias solidarias, sí, por supuesto. ¿Muchas, pocas? Hoy, ¿un puñado? Hablar de muchas o pocas depende, digamos, depende de la cantidad de situaciones que tienen. Hoy estamos alrededor de 35 familias solidarias activas y también familias extensas. Dentro del programa Familias Solidarias tenemos familias solidarias y familias extensas, donde se hace un acompañamiento económico si es necesario y el acompañamiento psicosocial hacia la familia y hacia el niño con el que se está trabajando. Y la tercera opción es una institución, o sea, un dispositivo de cuidado formal que serían los hogares de niños, niñas y adolescentes. Bien, y ahí trabajaste con los chicos, con los hermanos de Salomón, y yo no sé si este nene de 5 años tenía o tiene... Tiene hermanitos. Tiene hermanos. Supongo que también habrán intervenido allí. Ya se intervino antes con los hermanitos. Se intervino antes. Este chico de 5 años, ¿había ingresado con anterioridad con un cuadro similar? ¿A dónde había ingresado? Al sistema de salud por otra intoxicación. Al sistema de salud yo no tengo, digamos, la información si había ingresado hacía poco. Yo tengo entendido que no por los informes. Porque tengo una fuente no confirmada que nos dice que ya hubo un antecedente en ese entorno familiar, lo que no sé si con la misma criatura, pero también de un cuadro de intoxicación. Sí, no sé si con cuadro de intoxicación. Sí hubo un antecedente en el 2019. ¿Con el mismo nene? Con el mismo nene. No por intoxicación, por un caso de violencia. Puede ser negligencia, violencia, no lo tengo tipificado. Ajá. ¿Y qué pasó entonces del 2019 esta parte con ese tratamiento, con ese trabajo, con esa tarea que se debió hacer en ese hogar? Cuando nosotros tenemos a los niños en el hogar, ¿sí? que dictamina el juez, ¿sí? la medida que ingrese los niños a hogar y donde se hace todo un trabajo
que el plazo máximo debería ser, según la ley, de 180 días, a veces se extiende. Las posibilidades, digamos, de externación de ese niño, niña o adolescente es o vuelve con su familia de origen, ¿sí?, o se dictamina la adoptabilidad de ese niño o cumple la mayoría de edad, ¿sí?, o ingresa a un programa que nosotros tenemos, que es un programa de egreso de adolescentes. Pero siempre es el juez el que dictamina el cese, ¿sí? No es la Subsecretaría de Familia la que dice, bueno, hasta acá llegó, digamos, y se resolvió la situación. Nosotros emitimos informes y es el juez el que dictamina el cese de esa medida de protección excepcional, donde se considera que o esos progenitores ya están en condiciones de volver a tener a sus hijos a cargo, o bueno, o se... Entonces debo interpretar que la Subsecretaría aconsejó la vuelta de ese nene a ese mismo hogar, teniendo en cuenta que ya hubo un antecedente del 2019. ¿O hubo un dictamen contrario en realidad por parte de familia y no se tuvo en cuenta de la justicia? La Defensoría y el juez es quien emite la orden de ya cesar la medida de protección excepcional. Está bien, pero a partir de un informe. A partir de todo un trabajo interdisciplinario que se hace. No es solamente un trabajo desde la SUBSE, sino también que tiene que ver con el abordaje que se hace desde el Ministerio de Salud o desde la misma Defensoría, que también trabajan, digamos, en forma articulada. O sea, no es que se trabaja solo, o sea, es un trabajo siempre interdisciplinario. No entiendo, por eso pregunto, porque si hay una decisión de la justicia de restituir ese nene a ese hogar en donde hace 2 años atrás hubo un episodio que también llamó la atención y que dio intervención. Se cesó la medida, o sea que fue anterior todavía. Fue anterior, exacto. O sea, más tiempo todavía. Tiempo anterior. Lo que hay que ver que pasó de 2019 a 2021. Ese es el bache, ¿se entiende? Sí. O sea, porque nosotros, o sea, puede haber pasado que esa mamá se pueda haber hecho un tratamiento, las condiciones estaban dadas para recuperar a su hijo. O sea, 2019-2021 es lo que no sabemos qué puede haber pasado. Amancay, es interesante charlar de estos temas, aun cuando sean terriblemente dolorosos, pero para entender que tenemos una problemática que no es una temática, es un problema, es una problemática, y que los esfuerzos a veces quedan exiguos, quedan cortos. Llegamos tarde, dicen desde el gobierno. Abogo para que podamos acortar esos tiempos y para que la llegada sea más temprana. Totalmente. Nosotros, la verdad que tenemos que generar políticas públicas de prevención y promoción. Tenemos que llegar antes. Nosotros estamos haciendo un trabajo desde la Subsecretaría de Familia y del Ministerio de Desarrollo Social de descentralizar aún más la Subsecretaría. Tenemos que estar en territorio, tenemos que estar donde surge el problema y la verdad que apostamos a eso y es muy doloroso lo que está pasando, pero nos tenemos que replantear muchas cosas y principalmente la articulación también entre las áreas, ¿no? Hay muchas cosas que se trabajan desde el lenguaje, y desde el lenguaje, no solamente quiero hablar del lenguaje inclusivo, nada, solamente eso, sino a veces desde los tiempos verbales. Terminas de utilizar en varias ocasiones el futuro perfecto. Es decir, tenemos que hacer y tenemos que estar trabajando y deberíamos llegar en estas condiciones. Será tiempo, espero que más pronto que tarde, de que hablemos en gerundio, es decir, estamos haciendo. Así que muchas gracias por esta gentileza, por estos minutos para comprender esta temática. Seguimos charlando porque el tema me parece que no se termina acá. No, totalmente, hay que seguir trabajando, estamos trabajando y bueno, como te decía, esto siempre nos sirve también para pensar cómo estamos haciendo las cosas, que tenemos que llegar. Seguramente hay mucho por hacer, pero también realmente estamos trabajando muy fuerte con los equipos y lo venimos haciendo en esta trayectoria que yo llevo en la Subsecretaría. Es una temática muy difícil, con una población que para mí es la más importante, que son las infancias, y no podemos soltarles las manos. Tenemos que estar con ellos y trabajar para y por ellos. Amancay, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, que termine bien el día. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros llegamos hasta acá, nos vamos a encontrar dentro de una semana en Panorama y como siempre en la señal de 24/7, canal de noticias. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.